amigos televidentes, los de aquí, del patio, y los del continente, de los continentes a nivel del mundo. 30 días de multitudes acaba de empezar. Hoy contamos con la preciosa figura de Dania Milagros Batista y Olanjoy Garibay. ¿Cómo es? Déjalo así siempre, como dice la señorita acá. Entonces, con la característica de que hoy vamos a hacer una introducción de un programa que lo vamos a desarrollar cada primer lunes de cada mes para tocar a profundidad temas de la geopolítica, de la economía, en fin, de todos aquellos temas que traigan a colación el palpitar mundial. Y el camarada Olanjoy, que tiene siempre debajo de la manga una respuesta, aunque a veces se quiere mandar. Como dice, donde quiera que tú lo tires, Él cae parado, él cae parado. Sí. Donde él rebala, a mí me rompen el cocote. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿Cómo está, Dania. Súper bien. La salud va bien. Compartir con ustedes, nos estamos... Pero tú estás muy bella, Dania. Mira, me puya el ego de ver que tú eres tan bella. No, y los aretes que tiene le hacen un conjunto muy hermoso con el vestido que trae. Sí. Vamos y todo. a los temas de geopolítica, a la introducción de esta nueva sección o programa especializado que vamos a tener. Cuéntanos. Sí, correctamente. Bien. Primero, muy buenas noches, amigos televidentes, amigas televidentes. Domingo, Dania, muchas gracias por la invitación nuevamente al programa. Como ustedes estaban muy bien diciendo, este es el programa inicial en el cual vamos a estar dando lo que es cabida acerca de un programa especial todos los primeros lunes de cada mes. Vamos a estar hablando de usted, como tú bien mencionabas, un tema específico. El tema que hoy compete, ¿cómo no va a ser? Acerca de la geopolítica, su importancia, en qué consiste, para dónde va, cómo se analiza y qué es lo que nos representa a nosotros y para dónde va. Dentro de eso, vamos precisamente que tú nos digas, para los fines de aquellos televidentes que a lo mejor no dominan lo que es el tema relacionado con la geopolítica. Correcto. Y cómo empieza la geopolítica y dónde se empieza a desarrollar. Ese es un muy buen punto de partida y es correctamente eso. Mira, resulta que la geopolítica como ciencia, posee una característica muy sui generis. A diferencia de otras ciencias como la política, la economía, la sociología, es una ciencia que se desarrolla tarde, por decirlo así, en el siglo XIX, 1800 más o menos. A principios algunas pinceladas se comenzaban a dar, pero ya es a final de este siglo que comienza a tomar forma a través de la mano de Fredrik Ratzel, un sueco. La mayoría fueron los principales geopolíticos en aquel tiempo. Pero Eso podemos era como... decir que la geopolítica ha estado presente a lo largo de la historia, porque Ajá. cuando unas comunidades se establecían en determinado punto de un territorio, considerando recursos estratégicos que Correcto. había en esa área, ya estaban haciendo estrategias de geopolítica, ¿no? Sí, en cierta forma no sí. había una conceptualización de lo que era esto, Se pero le dio sí el ha molde marcado, en ese tiempo. Correcto. sí ha Sin marcado embargo, la historia de la humanidad. Sí. la diferencia principal con esto es que ya tomando como geopolítica actualmente, como muchos la concebimos así, es a partir del
la segunda mitad del 1800, del siglo XIX, que comienza a tomar esta forma. Porque antes sí, siempre se ha tomado en consideración el mar, tanto para la guerra. Recuérdense que hay batallas que, por ejemplo, se tomaba en consideración una cordillera empinada para tomar una ventaja con relación al enemigo, estratégica. Pero el dominio de los mares. El dominio de los mares, por ejemplo, los fenicios, que posteriormente se convirtieron en cartagineses, y también, por ejemplo, Roma, que en el dominio militar, pero... Y que antes fueron los espartanos, los griegos. Y los griegos. Con los hoplitas. El tema de las rutas comerciales. Correctamente, sí. Y los productos como la canela, la sal. mercado, la sal como pago para los militares. Todo ese tipo de cosas. Sí. Empieza a la confrontación de las diferentes razas que se fueron expandiendo a territorios diferentes. Tuvieron muchos de una determinada población, tuvieron que abandonar ese territorio para fundar otro. ¿Ve? Es correcto. Sin embargo, las matices, esos son todos matices y lamentablemente estaban separadas y no pertenecían a un plan de Estado. Ya a partir de este siglo y con Frederick Gatzel fue la primera vez que se tomó en consideración tanto el término geopolítica como una concepción básica. ¿En qué consistía él? Él la miraba dentro de la concepción de que lo diferenciaba de la idea en la que simplemente la política tomaba este tipo de consideraciones, que son, vamos a decir, los recursos, la población. Él decía que esto es más un enfoque hacia lo que tiene que ver con una determinación como una parte limítrofe entre el Estado, lo que tiene que tomar en consideración el Estado dentro de sus regiones geográficas. ¿Estamos? Esa fue la primera concepción que él desarrolló. Él dice, bueno, quien le da carácter de Estado en ese sentido, comenzando por ahí, fue Gatzel, o Ratzel también. Que si el señor director puede ayudar también en este momento, puede ir colocando las imágenes, acorde yo vaya mencionando los nombres, para que los amigos televidentes puedan ir teniendo unas ideas con relación a estos personajes, que fueron tres principales. Pero antes de esto, como tú dices, el apellido de ese personaje es Gatzel, ¿verdad? Era el mismo, el segundo, creo que era el segundo apellido de este papa que murió no hace mucho. Ratzinger, no. No, Ratzinger no. Ah, bueno, sí. Y era polaco. Pueden tener una misma raíz, ¿no? Pero, sí. Podría ser, no sí, es correcto. Pero bueno, Frederick Gatzel hace esta connotación. Sin embargo, es Rudolf Kieler, un sueco también, que trae en sí y dice, no, espérate. La geopolítica no es nada más ver los recursos que tú tienes aquí y eso, ¿no? La geopolítica es tú entender que tú tienes una nación y tú tienes una geografía que responde a una realidad política. Y a través de eso, sin estas dos variables, tú no puedes hacer nada. Por lo tanto, él subordinaba la política a lo que tiene que ver con la estrategia en geopolítica. Ok, suena un poco incómodo. Lo voy a poner de esta forma para que sea más sencillo a los amigos televidentes. Él simplemente mencionaba que la política era, por decirlo de un modo u otro, la implementación de unas ideas, pero que se encontraba subordinada a todos los recursos que encontrase dentro del territorio que controlase. Esa es una de las mejores concepciones, sencilla que podemos decir, sin entrar en muchos tecnicismos, ¿verdad? Y sin entrar, porque el programa es para básicamente aplatanar estos conceptos, ¿no? Que son un poco difíciles a veces, y los libros y todo. Sí. Pero básicamente eso es lo que él hace. ¿Quién? Ajá. Sí. Ajá, pero sería bueno que tú nos explicases cómo se define entonces el quehacer político en las épocas más anteriores a la aparición de esos dos personajes. ¿Cómo tú dices? ¿Se llama Ratzinger? De Gatzel y de Kieler. Ajá. Entonces, ¿cómo se puede definir esos periodos de la historia de la humanidad donde
el aspecto político se ensañaba al más alto nivel a través de el aspecto militar para engrandecer las grandes potencias de ese entonces a través del sometimiento económico y político y militar. Justamente eso es lo que hace Kieler. Kieler analiza, la geopolítica es uno de sus elementos, pero él analiza, vamos a decir, la función del Estado en 5 ejes. El eje social, el eje económico, el eje, él le llamaba catropolítica o una cosa por el estilo, el eje geopolítico o la parte geográfica que tenía que ver con todas las determinaciones de esto, y el eje demográfico. ¿Cómo se podría definir en este tiempo? Mira, antes no existía una convicción de Estado como tal, todos eran Estados-naciones o imperios. Básicamente esa era la funcionalidad del Estado. Y colonias. Y funcionaban en base a sus intereses. Y eso sabemos que iba cambiando de tiempo en tiempo, Ya sí en ese momento es que comienza a resurgir, o mejor dicho, comienzan a surgir movimientos y conceptualizaciones más elocuentes para lo que es una etnia, una identificación religiosa, aunque ya existía en periodos medievales o en periodos antiguos antes del medievo, con relación al Islam, por ejemplo, cuando Mahoma viene y se desarrolla el Islam en toda la península arábiga y se expande luego hasta la península ibérica y pero más allá hacia India. Pero bueno, lo que te quiero dejar dicho con eso es no tanto... Sí, pero oye, dime, voy a decir un secreto. Sí. Si no vamos a una pausa, no podemos mantener... Acuérdate que... Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Quiero decirle a todos ustedes que este aporte que hace el presidente de la República en esta mañana se suma a 58 mil millones de pesos que le hemos prestado al sector agropecuario, 20% de ellos a tasa cero. Hoy lo que reflejamos es un compromiso firme, decidido y permanente con la producción en la República Dominicana y con el sector agropecuario. Country Capital, exclusivo proyecto habitacional de 1.100 modernos apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones construidos en 5 etapas. Entrega de la primera etapa en 18 meses, segunda etapa en 3 años, tercera etapa en 3 años y medio, cuarta etapa en 4 años y la quinta etapa en 5 años. Ubicado en la zona más exclusiva de Santo Domingo Este, con entrada y salida por la Avenida Ecológica y la autopista de San Isidro, entre La Sirena y Jumbo. Proyecto cerrado con amplia área social. Construye Estructuras Morrison. ¿Sabías cuánto se beneficia directamente nuestra economía de la minería? ¿Y cuán significativo es su aporte al Producto Interno Bruto y a las exportaciones? ¿Te imaginas cómo sería la vida sin un celular para comunicarnos? ¿Cómo combatir las enfermedades sin los recursos tecnológicos, equipos y medicamentos necesarios para mantener la salud? ¿Y cómo transportarnos de manera rápida y segura? De la minería se extrae la materia prima que se transforma en todos estos artículos esenciales en nuestro diario vivir y mucho más. El Ministerio de Energía y Minas es la autoridad competente que garantiza la explotación minera de manera responsable, eficiente y en armonía con la naturaleza. La minería es una parte importante de nuestra vida. Conócela, respáldala. Ministerio de Energía y Minas.
Yo soy feliz con lo que tengo, más con mi esposo. Bien viejo, se la buscó ahí. Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada. Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave. Hoy le toca la victoria. Eso yo lo ponía en duda, porque aquí nunca habían dado título de propiedad. Oh, pero sí, yo se lo digo. Ya ese título es de nosotros. Es un regalo de madre que nos va a dar. Y de padre también. Mucho cambio en la historia. Gracias a Dios, esto es mío. Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro. Pero para que ustedes sepan, en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país, impactando a más de 126.000 personas y ahorrándoles, porque si no, no lo hubieran sacado, más de 2.500 millones de pesos. Don Luis Abinader, yo le doy gracias a usted. Porque ya uno con un título ya la cosa cambia. Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático. Que lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuca que está aquí. Los primeros 1000 días son muy importantes para la vida. Por eso en el INAIPI te acompañamos en la educación inicial, protección, salud, nutrición, registro de identidad y en la detección temprana de necesidades educativas especiales. Con la participación de la familia y la comunidad desde las casitas de colores, el INAIPI brinda atención a infantes de 0 a 5 años para garantizarles el mejor inicio de la vida. Por eso decimos que en la República Dominicana, ser niño y niña nunca fue mejor. Entonces, Alan Joy, dime, siguiendo con el tema de cómo se iban desarrollando las diferentes, en ese entonces, potencias, como lo son hoy día Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Mira, etcétera. más importante aún que eso. La India, China. Mira, Oye, más importante porque eso es parte de la historia de la... Acuérdate que yo no pertenezco a la escuela historicista, histórica de la geopolítica. Yo soy más de la parte fundamental y práctica. Ajá. Esa es la parte mía. Por ejemplo, en ese sentido, lo que te puedo decir es lo siguiente. Estos primeros personajes que mencionamos, que fueron Kieler y Gatzel, los dos fueron los pioneros, pero que influenciaron entonces a un denominado Haushofer, alemán, que era un geógrafo y aparte de eso militar, académico, no sé qué, trabajaba en la Universidad de Múnich, y este académico diseñó muchísimas teorías y le dio los fundamentos, vamos a decir, que sirvieron como los cimientos generales para la geopolítica de hoy día. Por lo siguiente. Primero, él destacó de que la geopolítica es la ciencia que se encarga de estudiar cómo el Estado utiliza su entorno total a nivel de poder y a nivel de geografía, demografía, economía, recursos, etcétera, para poder ampliar y mantener sus dominios. Vamos a decir que esa fue en realidad, tal cual no es una definición de él, sin embargo, podemos resumirlo de esa manera. Eso es un parafraseo de un parafraseo de las... Sí, porque el problema de la geopolítica es que tiene diferentes, inclusive todavía ahorita, el amigo y la amiga televidente, los puedo invitar también, busquen alguna definición y van a encontrar muchísimas, porque no hay una uniformidad y van a entender el porqué ahorita. Estos autores y Haushofer desarrollaron específicamente algunas instituciones, por ejemplo, el Instituto de Geopolítica de Múnich, de Alemania, la revista Geopolítica,
Paralelamente se fueron sucediendo algunos movimientos en lo que fue Francia, Inglaterra. En Estados Unidos ya venían desarrollándose desde Monroe, el presidente Monroe. Desde él ya venían desarrollándose ciertos criterios geopolíticos, sin embargo ellos no le habían dado ese nombre todavía, o no lo concebían de esa manera. Inclusive la política Monroe, que nosotros todos conocemos, ¿verdad? Es una política que se considera la primera aplicación de la teoría geopolítica, aun cuando no existía el término ni la concepción como tal. América para los americanos. América para los americanos. Él fue el primero que definió, concebido por inclusive el mismo Haushofer, que definió lo que es la geopolítica como la concebemos hoy día. ¿Y cómo para ti fue la incidencia de Carlos Marx, Federico Engels, Lenin, toda esa gente que lucharon para las potencias cambiaran a un régimen más humanista, más entregado a resolver los problemas de las poblaciones? Mira. Porque si bien es cierto, la geopolítica englobaba todos esos aspectos que tú señalas, no menos cierto es que Engels, Carlos Marx y compañía hicieron mucho en cuanto al progreso de las ideas políticas del mundo. Una cosa es la idea política, otra cosa es la geopolítica. La geopolítica es la doctrina del arte, que es la política. Me explico. La política es un arte, como bien lo han definido algunos autores, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ajá. Correcto. Ahora bien, la geopolítica está por encima, porque la geopolítica no busca implementar, no se enfoca meramente en cuestiones como el desarrollo de la nación, el desarrollo económico. Esos son aspectos importantes que van en la segunda parte que te voy a comentar ahora. Ahora estamos en la parte fundamental, pero conceptual, y vamos a pasar a la parte fundamental, que ahí sí entran eso como, vamos a decir, derivaciones. Pero el concepto de geopolítica como tal ya, y se van a sorprender, lo hacen, para ir un poco más rápido ya, para entonces entrar a la materia que tú me estás indicando. El concepto que desarrolla Haushofer lo interpreta o malinterpreta Hitler en su Mein Kampf. Entonces, haciendo esta malinterpretación de que, oigan qué racista, parafraseando un poco, es como decir... Es mi lucha, sí, pero él definía que ahí la geopolítica simplemente es aquella ciencia que se encarga de mantener una supremacía racial y, vamos a decir, territorial. Esa era la definición de él. Entonces ahí nacieron dos escuelas. Retorció el concepto. Correctamente. Pero ¿qué pasa? Sí fue importante la aplicación geopolítica que ellos hicieron. ¿En qué sentido? El concepto estaba errado. Sin embargo, la aplicación geopolítica de análisis militar, el control de los recursos naturales, un desarrollo económico y social y una política de Estado bien definida en cuanto a un futuro específico, por decirlo 5 años, 2 años, 3 años, 4 años, etcétera. Una planificación de las proyecciones correctamente, como bien menciona Dania, es lo fundamental y los cimientos de este concepto. ¿Qué pasa? Pierde el nazismo y las dos escuelas que se desarrollaron, la del nazismo y la del salud y las del Haushoferianismo, quedan relegadas en las academias y en la historia. Solamente se mantiene en la parte militar. ¿Por qué? Porque los encargados militares, generales, academias militares, etcétera, de las potencias ganadoras, victoriosas, entiéndase, la URSS y los de los aliados, vieron en estos conceptos una mejora en cuanto a el pensamiento militar, el pensamiento geoestratégico. Fue un renacer, vamos a decir, en ese sentido. Entonces se quedó relegada, básicamente, estamos hablando de 1900... Desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, fue todo un cambio en cuanto a la mentalidad militar que adoptó el término geopolítico, más no así se eliminó
de todo lo que era el campo académico e intelectual. Eso fue básicamente en el viejo mundo. En el nuevo continente, Brasil es el primer país latinoamericano que a través de Everett o algo así, Everett, no me acuerdo bien el nombre de portugués del brasileño que escribió, pero sí se encargó de hacer un escrito que se llamaba Los problemas de Brasil, la geopolítica y la economía. Ese libro trataba con buenas pinceladas y una buena orientación lo que era el concepto geopolítica en este sentido. Ya entonces este concepto se desarrolla en la América Latina nos llega principalmente por el ala militar. ¿Verdad? Termina la Segunda Guerra Mundial, los académicos eliminan el concepto de geopolítica por considerar lo que pertenecía al nazismo como tal. Sin embargo, las academias militares lo absorben y lo desarrollan, especialmente Estados Unidos. Entonces, en América Latina, en Chile, Argentina, en el mismo Brasil, se bifurca. ¿Por qué? Porque hay dos. Está la austríaca, la concepción de la escuela austríaca, y la concepción de la escuela americana. La concepción difiere de la siguiente forma. Básicamente la americana, con la doctrina Monroe, es que identifica y dice, espérate, nosotros tenemos el control y tenemos que mantener el poder y nuestra hegemonía, no solamente en nuestras fronteras, porque ahí entonces nace el concepto de frontera, que ya no incluye solamente la frontera física y natural, sino también y la frontera política. Ahí entonces incluye la frontera geopolítica, que es aquella frontera en la cual dice, bueno, mis dominios llegan, como decía por ejemplo Roma, mis dominios llegan desde Sicilia hasta Britania, pasando por Iberia y llegando a más allá de Anatolia. Eso eran las fronteras. Entonces así mismo dicen los americanos. La austríaca decía algo parecido como la nazi, en el sentido de diciendo, bueno, nosotros tenemos el poder, tenemos que controlar esta zona específicamente. Y ya ahí entonces se desarrolla ese concepto. Aquí en República Dominicana, para tocar este tema rápidamente, comienza también a través de el ala militar, empieza a desarrollarse, pero ya un poco más tardío, entiéndase. Fue en el 2002 que se creó el Instituto Militar de Geopolítica, algo así se llama ese decreto que lo crea. Lo creó el presidente Hipólito Mejía, en ese sentido. Básicamente es de reciente creación. 21 años. Exactamente. Y estamos diciendo que responde más la geopolítica local o la Escuela Geopolítica Dominicana, a mi juicio y entender, responde más a una concepción histórica. ¿Por qué? Porque la geopolítica práctica incluye, y se ve por ejemplo en los Estados Unidos cuando tú ves un planteamiento de nación, como ellos le llaman, o el presupuesto, o el Pentágono hace su proyección y lo publica. Tú ves que existe una doctrina que va hacia mantener sus diferentes dominios, económico, militar, político, tanto en sus fronteras como en sus fronteras naturales y políticas como en sus fronteras mundiales. Pero también se ve en su estudio de problemas a largo plazo y el impacto que tienen en la población y en el aprovechamiento de los recursos y todo eso. Y en las políticas que aplica también, que se ve, independientemente de todos hablaban, todos incluido yo, de que era una política trumpiana, de querer hacer un tropiezo a China. ¿Se acuerdan de eso? Cuando comenzó Trump con la guerra comercial, no sé qué. Sin embargo, ya estamos viendo que es una política de Estado. Y eso se llama una política, mejor dicho, eso es la geopolítica a nivel comercial. En el tema de la política migratoria también, pero voy a una pregunta muy concreta. Por favor. ¿Para qué le sirve la geopolítica al común de los mortales? Bueno, muy buena pregunta. Eso es la mejor pregunta que se ha hecho hasta el momento. ¿De qué le sirve? Bueno, lo voy a resumir de la siguiente forma. El conocimiento de la geopolítica le permite a usted tomar decisiones desde poder, por ejemplo, decir, bueno, yo voy a cambiar mi hábito alimenticio, suponiendo de que va a haber una posible crisis alimentaria y teniendo razones fundamentales para poder explicar eso, si es una persona común, o de cambiar trabajo, decir, no, ya este trabajo va a dejar de existir de aquí a 5 años, déjame yo ir preparándome para poder modificarme a otra área, o a un empresario, pues en este caso yo, me permite decir, bueno, yo sé que por este lado no hay negocio, pero por este lado sí.
Entonces, ese es te da mayores fundamentos por lo siguiente ahora. A la hora de comprar un terreno, por ejemplo, una propiedad. Correcto, te puede decir cuál tiene. Eso. Con energía solar o eléctrica. Mayormente tú pensando geopolíticamente, tú dijeras mejor un vehículo mixto. En lugar híbrido. En lugar de que sea meramente eléctrico, tú lo consumes de las dos formas. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y la crisis del COVID-19 y Ucrania lo reforzó así, el petróleo va a seguir siendo importante. Hasta que no se logre una transición 100%, vamos a seguir dependiendo de este tipo de energías. Sí, para allá entra entonces, ya terminamos la parte conceptual. Sí, pero oye, yo quiero que tú me saques de la duda. Sí. Porque para nacer hay que procrear. Entonces, en términos de los países, todo el mundo sabe que hubo un imperio dominante como el imperio egipcio en su época, que te planificaba cómo iba a ser el desarrollo de Egipto, y todo llegó a ser el más poderoso ejército y más poderoso sistema político de esos tiempos allá en África. Entonces, ahí no había geopolítica, planificación de la economía, inclusive hacían censo para saber cómo estaba creciendo la población. No, si tú te fijas en esta parte específica, la diferencia fundamental entre lo que es el nacimiento conceptual y estructural y sus consecuentes desarrollos, tanto a nivel académico como práctico, de la geopolítica y las diversas formas de gobierno de los países y los imperios anteriormente a eso, te deja claramente de que no existía una concepción geopolítica de Estado. Por lo siguiente, hasta en la Biblia está, y en el Corán también, y en el Antiguo Testamento, el Talmud, indica de que Egipto empezó a planificarse cuando llega José. Por decir, lo de guardar para el tiempo de las vacas flacas. Entonces eso es una muestra de que empezaba en cierne. No, porque una cosa es que lo que yo quiero quitar una concepción siguiente. El hecho de tú tomar, por ejemplo, en República Dominicana, voy a tomar el caso para no irme tan lejos. Producción de arroz, por ejemplo. La producción de arroz, eso fue un fallo geopolítico importante. El DERECAFTA en ese momento fue un fallo geopolítico importante. No había una planificación, sin embargo sí se vio la parte comercial, pero se vio algunos matices y se apresuró en entrar en él. En el ejemplo que tú me estás dando ahora... No se leyeron las letras pequeñas del contrato. Es que no hay una concepción. Todavía al día de hoy no existe una concepción geopolítica de Estado. Por eso es que yo menciono que para mí al día de hoy, ni siquiera militar, me voy más lejos, ni siquiera militar, porque de haber una concepción militar, geopolítica, realmente la frontera no estuviera como está. Ni siquiera la frontera, no me voy más lejos. Mira, yo vivo cerca del Palacio de la Policía y eso está, la Avenida Francia, la Avenida México, se parquean carros alrededor de todo el palacio. ¿Cómo tú dejas que un carro se te parquee ahí, independientemente sea de un militar? Tú no sabes cuándo te pueden poner una bomba. No hay luz de noche por ahí. Eso es lo menos patrullado que existe. El Palacio de la Presidencia también. No hay una concepción militar. En Estados Unidos tú no ves eso. En Estados Unidos, yo he visto. No, pero es tan tal que en las instalaciones de las embajadas y de los consulados norteamericanos hay un resguardo de seguridad. Por ejemplo, en la zona de Gasco podemos ver las instalaciones que tenían antes, que incluso tienen la mitad de la calle tomada. Correcto. Pero tú sabes que eso fue a la luz del atentado a la embajada de Estados Unidos en El Salvador, cuando la guerra de guerrilla de... Pero eso indica un Estado que protege su integridad, ¿no? Sí, pero, ¿cuándo empieza a asumir ese control? Eso es lo que te deja dicho. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que tú me aclares? ¿Cómo tú defines la geopolítica aplicada independientemente de que no existiera a un imperio como el egipcio,
que no es posible, Domingo, no es posible. Pero espérate, Domingo. déjame, espérate, Es que entonces vamos a desviar el tema, porque lo que pasa en aquel tiempo, mira, la geopolítica hasta antes de 1800 no estaba conceptualizada. No solamente no estaba conceptualizada, lo más importante en ese momento era la expansión del territorio. Simplemente para la toma de recursos. No había un pensamiento de que, bueno, yo tengo influencia en tal territorio, voy a mantener ese territorio ahí. Porque de haber sido así, no me voy tan lejos. Más hegemón que Roma no pudo haber un imperio en el mundo. Y sin embargo, Roma lo que hacía es que tenía su concepción de expandirse, pero no expandirse porque yo tengo influencias allá, sino expandirse por el oro. Hay una frase, exacto. Hay una frase famosa en latín. La alimentación. Hay una frase famosa en latín que me gusta mucho, pecunia vitae. Eso significa que viva el dinero. Sí. O sea, ellos veían eso porque decían, bueno, va a venir más dinero al arca del Estado, tenemos otro territorio, eso es todo. No era que había una concepción de, vamos a decir, de que bueno, vamos a llegar allá y lo que nosotros vamos a hacer entonces es tener este control y mantener ese imperio al margen. No, era extenderse para demostrar que yo soy el hegemón. ¿Me entiendes? El poderío. A diferencia de tú tener y mantener ese poder, porque a eso fue lo que mató a Roma. El extenderse tanto de las fronteras, perdió el control económico, militar, porque entonces empezó a dar diferentes cosas. Fue después del primer siglo después de Cristo que comenzó a tener algún tipo de arreglo. No había una planificación de Estado, porque recuérdense que pasó de monarquía a república y después imperio, con Octavio, el hijo adoptivo de Julio César. ¿Y cómo tú defines la sociedad griega? Políticamente hablando y militarmente eran estados-nación en ese sentido, no tenían una visión conjunta. Tú tienes los macedonios, tenías los atenienses, tenías los espartanos. Ajá. O sea, no había hablaban un idioma común, pero lo que yo quiero llegar para esta época, porque tú me estás trayendo a una época que nada tiene que ver con relación al tema que estamos diciendo ahorita. Sí, podría ser. Pero tiene su antecedente. Todo lo de hoy tiene su antecedente. Pero lo que pasa es que tú perteneces a. Vámonos a la pausa y al regreso volvemos a la actualidad, ¿verdad? Sí. Quiero decirle a todos ustedes que este aporte que hace el presidente de la República en esta mañana se suma a 58 mil millones de pesos que le hemos prestado al sector agropecuario, 20% de ellos a tasa cero. Hoy lo que reflejamos es un compromiso firme, decidido y permanente con la producción en la República Dominicana y con el sector agropecuario. Los primeros 1000 días son muy importantes para la vida. Por eso en el INAIPI te acompañamos en la educación inicial, protección, salud, nutrición, registro de identidad y en la detección temprana de necesidades educativas especiales. Con la participación de la familia y la comunidad desde las casitas de colores, el INAIPI brinda atención a infantes de 0 a 5 años para garantizarles el mejor inicio de la vida. Por eso decimos que en la República Dominicana, ser niño y niña nunca fue mejor. Lo dice la gente que sabe, y es un refrán popular. El que guarda pan pa' mañana, nunca pan le va a faltar. Lo mismo sucede con la energía. Si ahorramos en nuestro consumo, tendremos más electricidad disponible para utilizarla en las áreas de desarrollo que el país necesita. No dejes bombillos ni equipos encendidos y ajusta la temperatura de aires acondicionados y neveras y verás. El país y tu bolsillo te lo agradecerán. Ministerio de Energía y Minas.
Country Capital, exclusivo proyecto habitacional de 1.100 modernos apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones construidos en 5 etapas. Entrega de la primera etapa en 18 meses, segunda etapa en 3 años, tercera etapa en 3 años y medio, cuarta etapa en 4 años y la quinta etapa en 5 años. Ubicado en la zona más exclusiva de Santo Domingo Este, con entrada y salida por la avenida Ecológica y la autopista de San Isidro, entre La Sirena y Jumbo. Proyecto cerrado con amplia área social. Construye Estructuras Morrison. ¡Ay, qué bello! Yo soy feliz con lo que tengo, más con mi esposo. Parece un doctor lindo. Tranquilo. Bien viejo. Deja la bucón ahí. Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada. Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave. Hoy le toca la victoria. Eso yo lo ponía en duda, porque aquí nunca habían dado título de propiedad. Oh, pero sí, yo se lo digo. Ya ese título es de nosotros. Es un regalo de madre que nos va a dar. Y de padre también. Mucho cambia en la historia. Gracias a Dios, esto es mío. Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro. Pero para que ustedes sepan, en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país, impactando a más de 126.000 personas y ahorrándoles, porque si no, no lo hubieran sacado, más de 2.500 millones de pesos. Don Luis Abinader, yo le doy gracias a usted. Porque ya uno con un título ya la cosa cambia. Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático. Que lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuca que está aquí. Estamos de vuelta en 30 días a multitudes y estamos hablando La de bella, geopolítica. La bella y la bestia. Con el colega Orlanjoy Golibart. Y él se quedó con una idea central sobre el análisis, cómo debe ser el análisis geopolítico en la actualidad. El análisis geopolítico y de muchas otras cuestiones. A pesar, mire, es una crítica que yo tengo siempre, principalmente en toda República Dominicana. Muchos analistas, muchos profesionales que tú ves tienden a utilizar mucho la historia, aunque la historia sea relevante, no es un sine qua non para tú poder explicar y no guarda necesariamente una intríngulis o una relación directa con el suceso en el cual tú estás analizando actualmente. Eso incluye la geopolítica, porque por ejemplo, utilizar un análisis geopolítico para tú poder analizar imperios anteriores, inclusive el Califato Otomano o el Imperio Austrohúngaro que en ese tiempo estaban, eso sí tú podrías utilizarlo, porque estaban coincidencialmente en el tiempo que a nivel conceptual y práctico estaba desarrollándose la geopolítica. Eso es como, por ejemplo, tú quieres aplicar el análisis de la pólvora a los primeros humanos. No hay forma. A pesar de que ellos pudieron haber estado investigando algo y encontraron algún grafito o no sé qué, no hay una relación que tú puedas decir, la pólvora salió porque ellos empezaron. Eso sería alar mucho de los pelos. Es lo que quiero decir en pocas palabras. Por eso la parte histórica, y vuelvo y recaigo, aquí hacen mucho eso, inclusive muchos de la parte de cualquier escuela, me voy a centrar en la geopolítica el día de hoy, son más historicistas. Tú ves sus análisis y son más un análisis con enfoque histórico que con un enfoque analítico. Y ahí es que voy. ¿Qué utilizar? ¿Cuáles son los fundamentos analíticos? ¿Qué fundamentos analíticos utilizo yo como geopolítico en este sentido? Quitando la parte económica, pero yo lo que soy economista financiero de profesión. Primero, y eso es también basado en Kielen, ¿se acuerdan? Uno de los autores principales de la parte geopolítica. Uno, la parte económica o la geoeconomía. La geoeconomía es simplemente una derivación
vamos a decir, pertenece tanto a la geografía, pero llevándolo al plano geopolítico, tú utilizas 3 aspectos fundamentales: geoeconomía, geopolítica per se y las geofinanzas. Son 3 pilares fundamentales. Y esos 3 pilares fundamentales te van a decir a ti cómo va. Por ejemplo, en mi concepción, en la geoeconomía yo utilizo factores sociales, demográficos, utilizo factores de recursos naturales, cómo está concebido a nivel geográfico ese país, cuáles son sus límites naturales o sus fronteras naturales, etc. En la parte geopolítica, tú analizas, ok, qué tipo de imposición política tiene. Oigan la palabra, imposición. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos digan que somos una democracia, pero hay otros regímenes políticos que no son necesariamente democráticos. Tenemos el caso de Irán, que es una teocracia, o el caso de China, que es un partido único en su momento. Entonces tú tienes que analizar cuál es su sistema político, cómo está dividido, cuáles son sus principales actores. Identificar a nivel ¿cómo se dice esa palabra? Cuando tú te haces una radiografía de estos mismos autores, comprender quiénes son, de dónde vienen, qué representan, cuáles son sus intereses políticos principalmente, y por último las geofinanzas. En ese sentido es comprender, ok, tiene un sistema financiero, cómo está la banca, cómo está, qué moneda utiliza, a qué zona pertenece. Por ejemplo, República Dominicana, lo hemos mencionado mucho aquí en el programa. Lamentablemente no nos vamos a poder hacer de locos con relación al tema del dólar y empezar a yuanizar. Eso sería una tragedia para nosotros. Sí podemos considerar en cierto grado poder hacer transacciones en yuanes, pero eso, por ejemplo, un comentario al margen que estoy haciendo. Entonces, basado en estos 3 fundamentos, como ustedes se darán cuenta, y amigos televidentes también, es un análisis multidimensional. ¿Y cuál es la diferencia entre geoeconomía y geofinanzas? La diferencia fundamental es que la geoeconomía te mide factores y recursos económicos. Entiéndase, recursos económicos tanto, por ejemplo, minerales, acuíferos, agroalimentario, etcétera, etcétera, etcétera. Te mide también la parte demográfica, te mide también la parte geográfica, qué tantas cordilleras tú tienes, qué tanta cantidad de árboles, cuáles son tus límites naturales. Las aguas, todo eso, cuáles son las condiciones que tú tienes. Eso, por ejemplo, China e India, mucha gente quiere decir eso, pero la diferencia de India y de China, que van a decir que no, porque China tiene una población vieja. Sí, estamos diciendo que 200, pero llevan casi ahí. En promedio, China tiene una población que promedia 39 años de edad, que son, vamos a decir, los que más o menos tienen cierto grado de pudencia, que viven con más de $12 al día. India, estamos diciendo que son 30, nada más son 9 años de diferencia, o sea, no son tan viejos tampoco, cuando tú lo mides. O sea, la clase media en ese sentido no es tan vieja. Sí, China tiene una población más vieja, vamos a decir, una inclinación hacia una población más vieja. Por el método antiguo, exactamente, llevado en ese caso, que la del India. Hijo único. Exacto, pero la India tiene, correcto, pero la India tiene un problema grande de que la mayoría de su población, aunque sean jóvenes, viven con menos de $12 al día. Eso significa que tienen menos posibilidades y quizás su expectativa de vida sea menor. Pero ¿y por qué la India hoy por hoy es uno de los núcleos principales en cuanto a la tecnología se refiere, y que la tecnología de las presentes generaciones le ha dado un estatus? Un estatus. Bueno, principalmente por ayuda y empuje de Estados Unidos, de querer, cuando se da cuenta que China comienza a ser un problema, entonces da por comenzado un programa de relocalización y de desarrollo. Aparte de eso, que le salía más barato, porque los chinos, los chinos se especializaron más en manufactura, recordemos eso. Sí. Los hindúes, entonces, ellos como que lo subdividieron. Los hindúes se especificaron más en desarrollo de software, ese tipo de cosas. Y este tipo de compañías fueron los que vinieron a parar allá, principalmente Microsoft. Muchísimas compañías al día de hoy, Microsoft, por decir un ejemplo, sus presidentes son hindúes. Textiles, correcto. Y otro tipo de
el caso de Turquía. En alimentación también son una potencia. Con Turquía pasa una cosa muy interesante, pero bueno, las elecciones ahorita, que eso es lo que tú quieres saber, básicamente van a una segunda vuelta. Sí, no, eso yo lo sé, pero que pero quiero Erdogan ya tiene tres periodos seguidos. Sí. Casi 20 años. Sí. Lo que yo Gracias a Rusia. Ahí entra entonces la parte geopolítica. ¿Por qué? Porque ellos, mira, eso es una parte interesante. Para culminar esta idea, y como estaba trayendo, ya si me lo permite, una última cosa. Básicamente, la geopolítica es el arte mejor dicho, la doctrina del arte, que es la política, y permite tener una mejor visión como Estado. Ojalá y República Dominicana comience a hacer eso para que no nos pase como sucedió o como está sucediendo con un pueblo que yo vi en la noticia, que está, vamos a decir, lleno de inmigrantes haitianos ilegales. Entonces, que son la mayoría ya de la población. Pero bueno, ya eso lo dejamos ahí para otro programa. Muchas gracias, Domingo y Dania, amigos televidentes. De las migraciones para la próxima, ¿verdad? Perfecto, me gusta. Sí. Ahí vamos. Entonces, gracias por su sintonía. A los amigos televidentes vamos a decirles que a partir de mañana vamos a cambiar el horario de la presentación de este programa y va a ser a las 6 de la tarde en vivo. Entonces mañana los esperamos a las 6 de la tarde en el programa 30 días de multitudes y en vivo, e insisto que lo recuerden, mañana a partir de las 6, 30 días de multitudes. Gracias. Hasta mañana.